Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales SIDEF y su red de concesionarios. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de un mal que afecta a toda América Latina: narcotráfico, organizaciones criminales transnacionales que se expanden a todo el territorio de América Latina sin importar fronteras, policías, ejército ni nada. México seguramente es un lugar donde hay que fijarse, porque México ha tenido un desarrollo de organizaciones criminales no solamente por su organización, por su riqueza, sino que también por su brutalidad. Estamos en contacto con Eduardo Gómez del Campo, es consultor internacional, experto en narcotráfico, a quien desde ya le agradecemos sostener esta conversación con nosotros para toda América Latina. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Por qué México llegó a lo que es hoy? ¿Por qué el narcotráfico? ¿Por qué el dominio territorial que tienen las organizaciones del narcotráfico mexicana? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tantas muertes de personas, de inocentes, de periodistas? ¿Por qué México llegó a esta situación? Bueno, este es un proceso que se ha dado, yo le llamaría más que narcotráfico, le llamaría yo delincuencia organizada, porque de un fenómeno que era hasta hace algunos años catalogado como aislado, que era el tráfico y trasiego de enervantes y sustancias prohibidas de otras partes, así como de mi país, a los Estados Unidos, ante la ausencia del Estado mexicano en muchas regiones, ha proliferado una serie de delitos que ya los consideramos como producto de la delincuencia organizada, y vienen concatenados todos. Como no nada más es el narcotráfico, es el tráfico de personas, el tráfico de especies, el lavado de dinero, la extorsión, la renta de piso, el secuestro, últimamente la leva, que es el reclutamiento involuntario a pesar de la voluntad de los jóvenes para unirse a los sicarios, al sicariato, el terrorismo, los explosivos
y un sinnúmero de delitos adicionales. Esta ausencia del Estado mexicano en muchas regiones que propició que estos delitos se salieran de control y llevaran en su máxima expresión o en su nueva expresión, que es la violencia sin sentido, en donde todos los días tenemos un promedio de 80 a 90 homicidios, entre los cuales se ven involucrados no nada más presuntos delincuentes, sino también miembros de la sociedad civil, gente inocente, menores de edad, y como tú bien lo puntualizas, incluso también periodistas, algunos afamados, otros no, periodistas incluso que su actividad principal no era reportar casos de policía, se ven también involucrados en lo que aparentemente podría ser ya una anarquía del crimen. Todos los días tenemos reportes de los 32 estados en donde es como si fuera una ruleta siniestra, y hoy por hoy no nos permite ni siquiera poder predecir a ciencia cierta qué regiones van a estar en paz y qué regiones no van a estar en paz en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Hay algunos que dicen que a partir del año 2000, cuando Vicente Fox asumió el cargo de presidente, recordemos después de 70 años de gobierno del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, el combate al narcotráfico disminuyó, que no hubo una preocupación esencial y que fue en ese gobierno cuando esto se desató, debido justamente a la falta de preocupación presidencial. ¿Eso es así o estoy equivocado? Yo me iría un poco antes. En realidad el fenómeno del narcotráfico viene desde los años 70, cuando fue proscrito por los Estados Unidos de Norteamérica, e incluso cuando ellos generan la agencia correspondiente, que es la DEA. Desde aquellos años, México empezó a encaminar algunos esfuerzos para erradicar el trasiego y la siembra de drogas. En aquellos años era la amapola y los cannabinoides, ¿no? El cannabis y otro tipo de sustancias. Posteriormente, cuando aparece la cocaína que se traía desde Colombia, es cuando empiezan a crecer más las bandas de delincuencia organizada. En realidad, la presidencia y el gobierno mexicano no se han sustraído del todo o desentendido del todo el problema. Lo minimizaron y lo atendieron a medida que iba siendo la exigencia de la parte consumidora, que es los Estados Unidos, pero el actor social, así lo voy a llamar, que sería la sociedad mexicana, siempre ha permanecido ajena hasta hace relativamente poco, cuando ya nos empezó a afectar en nuestro día a día. Cuando en los años 70, 80, todavía en los 90, se platicaba de la violencia, eso pasaba en las montañas distantes del norte de México, o en algunas incluso de Guerrero. Se veía ajeno, se veía distante esa violencia, y pensábamos que no iba a suceder, que no iba a llegar ese momento. En los años 70 y 60 habíamos tenido algún tipo de violencia, pero era una violencia más de grupos de corte político. Teníamos el secuestro político, teníamos grupos armados que pretendían cambiar instituciones a través del uso de las armas, como sucedió en toda América Latina. Esa violencia ya la habíamos erradicado y la habíamos controlado con una apertura democrática, pero derivó a finales de los 90 y principios de los 2000, que coincide también con un cambio democrático, que es cuando Vicente Fox llega a la presidencia. Empiezan a endurecer los cárteles y las principalmente, en un principio eran bandas de la delincuencia organizada, que conforme fueron evolucionando se convirtieron en cárteles, emulando los cárteles colombianos, y fueron tomando, pues primero un poderío económico, posteriormente un poder de fuego, y hoy por hoy tienen un poder social y que se ve reflejado en algunas regiones, incluso en un poder político. Ese es, digamos, la raíz del problema, que ha ido evolucionando en algunas regiones. Ya está en entredicho la seguridad interna. Se ha dicho que Felipe Calderón
el expresidente declaró la guerra al narcotráfico, movilizando tropas federales a Michoacán, 6.500, después llegaron a ser 45.000 los efectivos de fuerzas policiales federales y locales, y sin embargo, pese a esta enorme cantidad de hombres, enorme cantidad de recursos, la guerra da la impresión que esa guerra que inició se está perdiendo. ¿Eso es así, pese a todo esto? Mira, en realidad, la mal llamada guerra de Calderón, él nunca la llamó guerra, fue un despliegue de fuerza del Estado, precisamente a una de las regiones que es donde comenzó la violencia sin sentido, que es en el estado de Michoacán. Él entra a petición del gobernador. Él entra con la fuerza del Estado federal y a las Fuerzas Armadas para mostrar músculo. Sin duda, la estrategia fue mal planteada porque no iba de la mano de la inteligencia que debe de normar este tipo de operaciones policiales. Una cosa es la presencia del Estado ejerciendo el derecho y también el monopolio de la fuerza y de la violencia, que nada más corresponde al Estado, pero hay que hacerlo siempre con un soporte de inteligencia. ¿Hacia quién vamos a dirigir? Paradójicamente, en donde comenzó lo que lo llaman la guerra de Calderón, que yo no le veo, porque él nunca la llamó así, no era una guerra, era simplemente un ejercicio de contención de la violencia sin sentido de los grupos criminales que se campeaban en todo el estado, y era un ejercicio para contener esa violencia y esa influencia en otros estados, lo que sin duda falló, no tanto a él, sino también a los gobiernos posteriores, porque no han venido de la mano de una estrategia que vaya también de la mano de la inteligencia. Hoy, paradójicamente, uno de los mapeos criminógenos y criminales más completos que he visto lo tiene el estado de Michoacán vía su fiscalía, en donde tienen identificados prácticamente en todo el estado los liderazgos, con toda la descripción y la red de vínculos, pero ya tienen esos liderazgos una protección social. ¿Qué es una protección social? Un círculo social, un cinturón social, donde parte de la población, ya sea de una manera voluntaria o involuntaria, fueron cooptados por ellos, y para poder llegar a ellos significaría un sacrificio, no nada más en recursos económicos, sino también probablemente en vidas, muchas de ellas inocentes. Y ese costo político y ese costo histórico que también sería, no lo ha querido asumir plenamente ni la autoridad regional, ni mucho menos la autoridad federal. Tanto que estamos hoy por hoy, ya lo que se tenía inicialmente focalizado en algunos estados, en algunas regiones del país hace 15 años, que es cuando empezó a tomar más relevancia este fenómeno, hoy por hoy me atrevo yo a decir que prácticamente hay presencia en todo territorio nacional, salvo sus contadas excepciones, ¿no? Efectivamente, he visto algunas cifras, algunos estudios que señalan que el 81% del territorio mexicano está o cuenta con organizaciones criminales. Ahora, si la sociedad está a favor, voluntariamente o involuntariamente, pero a favor del narcotráfico en algunas zonas, quiere decir que los políticos dependen del narcotráfico para ser electos. Y por lo tanto, la relación política, sociedad, narcotráfico está absolutamente, es un tejido que sería prácticamente imposible de combatir. En algunas regiones, ciertamente la influencia de la delincuencia organizada, reitero, más que narcotráfico, es la delincuencia organizada en cualquiera de sus expresiones, sí tiene alcances políticos dependiendo de la región y del tamaño del municipio. Por supuesto que en algunos tiene el soporte social, ese soporte social vía la cooptación, ya sea por un mecanismo aceptado socialmente, como puede ser que traigan beneficios que el Estado mexicano o el Estado en sí no les ha otorgado, escuelas, caminos, incluso electrificación, servicios sociales, o a través de la intimidación, ¿no? Hace poco en 3 poblaciones de regular tamaño, 3 ciudades del estado de Michoacán, tuvieron que cerrar todas las tortillerías porque ya no podían pagar el precio de la extorsión a la que estaban sujetas.
Ahorita tenemos un problema creciente hay una región muy grande en el estado de Michoacán que produce el aguacate que se exporta a los Estados Unidos en cantidades muy, muy importantes, o el limón que se exporta y se consume a nivel nacional, y el precio al consumidor final se ve impactado por la extorsión que tienen que pagar a los grupos criminales. Y ahí no acabaría la preocupación, es ese recurso monetario que se destina vía la extorsión a los grupos criminales, hacia dónde va, hacia dónde se está invirtiendo ese dinero, porque ellos a su vez el dinero no nada más lo usan para cubrir sus necesidades como organización criminal, sino tienen utilidades, y esas utilidades hacia dónde las van a canalizar, hacia dónde las van a invertir. Estaríamos hablando de una economía paralela, entonces estaríamos hablando de empresas que están ya relacionadas directamente, sin saberlo incluso, con la delincuencia organizada. Cada vez se comenta más el rumor de que las remesas que vienen de los Estados Unidos, etiquetadas y destinadas a compatriotas nuestros, no necesariamente su destino es a un compatriota o a la familia del mismo, sino a un grupo criminal. Entonces estamos ante una evidencia temprana de lavado de dinero y blanqueo de capitales. ¿Hacia dónde va ese capital también? Entonces cada vez ocupan más espacios de la economía nacional, no nada más de una manera informal, sino ya empiezan, mediante el blanqueo de capitales, a tener influencia en la toma de decisiones. Y en cuanto también, cuando hace referencia a la influencia política, las últimas elecciones, las del 2021, hubieron, con sustento de evidencia, y no nada más eso, sino el reclamo de uno de los gobernadores, en específico el del estado de Michoacán, en donde él abiertamente sostenía que en regiones importantes de ese estado, a la hora de emitir el voto, los grupos de la delincuencia organizada se presentaban físicamente en las urnas e influían a favor de un partido político en especial para que la población, vía la intimidación, votara por ese partido, tanto para gobernador como para presidente municipal o incluso para el Congreso estatal. Puede ser que el candidato ganador no supiera que un grupo, el grupo actuante o de mayor influencia en la zona, inclinó la balanza para que ese candidato ganara las elecciones, pero sin duda posteriormente lo visitaron y le cobraron su intermediación, ¿no? El haberlo hecho candidato. Entonces ahí sí ya estaríamos hablando que ese candidato fue impuesto, incluso en contra de su voluntad, por un grupo de la delincuencia organizada. Ahí ya podríamos hablar de narcopolítica, aunque el político en sí no estuviera enterado o no estuviera de acuerdo. Si él decide no seguir la directriz de ese grupo, pues su vida va de por medio, ¿no? No hay organización criminal posible sin armas. Y resulta que se ve armamento de grueso calibre, muy poderoso, ametralladoras de altísimo poder, bazucas, granadas de fragmentación, vehículos blindados, organizaciones criminales que son capaces de enfrentarse con soldados entrenados de la infantería de marina. En muchos casos, en estos enfrentamientos ganan los narcotraficantes o los miembros de estas organizaciones criminales frente a soldados profesionales. Esto requiere entrenamiento, porque si a mí me pasan una metralleta no sabría cómo usarla, pero ellos se entrenan y están perfectamente habilitados para combatir. ¿De dónde salen estas armas? ¿Cómo se trafican estas armas? ¿A quién se las compran? ¿Dónde se entrenan? ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, esta tiene varias vertientes. El armamento sofisticado al que tienen ellos alcance no nada más viene, aquí en México se menciona que viene de los mercados norteamericanos. Hoy por hoy, por el tipo de armamento que utilizan, no nada más viene de los mercados norteamericanos, viene también de los mercados internacionales de organizaciones, también de la delincuencia organizada transnacional, quienes les dan alcance a estos grupos para armamento sofisticado. En materia de explosivos, muchos de los explosivos son hechizos, pero son asesorados por expertos,
ya sea desertores de las Fuerzas Armadas de México o de otros países. Se ha localizado presencia de desertores de Fuerzas Armadas de otros países que se rentan. Se tiene detectada también la presencia de sicarios de otras naciones, así como se fueron a combatir en Siria a favor del ISIS, pues aquí lo tenemos también, presencia de sicariato transnacional, ya sea por contrato o por leva, y mucha de la capacitación que ellos tienen es más el mito, porque cuando ha habido enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas regulares del Estado mexicano, el balance siempre es en contra de la delincuencia organizada, ¿no? Lo que sin duda pues nos da un rayo de optimismo a nosotros, los que estamos del lado de los buenos, porque habla precisamente de no, tienen una capacidad de fuego, sí, por supuesto, pero no tienen el mismo adiestramiento que tienen las Fuerzas Armadas. Lo que a nuestras Fuerzas Armadas les ha impedido la actuación debida, igual que a la Guardia Nacional, igual que a muchas policías estatales, es nuestras leyes garantistas, lo cual es correcto, ¿no? Nosotros anteponemos la vida en el artículo 1 de nuestra Constitución, ya hablamos del derecho humano a la vida. Entonces estamos obligados a respetar la vida del delincuente y lo tenemos que enterar a que él enfrente debido proceso ante un juez. Eso pone en desigualdad de circunstancias a la autoridad mexicana contra los grupos de la delincuencia organizada, los cuales ellos no reconocen ninguna autoridad y ellos ya tomaron su decisión, pero por lo general evitan ellos el enfrentamiento directo con las fuerzas regulares del Estado mexicano, porque saben que están en desigualdad, en adiestramiento y en equipamiento. Podríamos hablar que en algunas situaciones están equiparables, pero definitivamente el Estado mexicano tiene mejores y mayores recursos, así como también el adiestramiento. Cuando ellos hacen desplante de poder de fuego es cuando son enfrentamientos entre bandas rivales y los filman ellos y los suben a las redes para mandar mensajes intimidatorios a rivales dentro de una misma región. Están peleándose regiones económicamente redituables entre diferentes, empiezan por las bandas locales, pero en realidad tributan a algún tipo de cártel o alguna organización superior. Siempre hay en un mensaje vía las redes donde se demuestra la brutalidad con la que actúan, sobre todo a la hora de cometer homicidio contra alguna banda rival o algún miembro de bandas rivales. El mensaje es: hay un emisor, hay un receptor y hay un medio. El medio es a través de, sobre todo, de las redes sociales, donde suben los videos con el mensaje específico. Ese es el emisor. El receptor ya sabe a quién va, pero esas redes permean a la sociedad en su conjunto y generan una sensación de inestabilidad, una sensación de miedo, que muchas veces se cristaliza en acciones concretas. Tuvimos la desaparición de 5 muchachos recientemente y prácticamente no hay semana que no nos despertemos con alguna noticia que genere sensación o sensacionalismo dentro de la misma sociedad mexicana, que con justa razón exige que haya acciones inminentes, ¿no?, para controlar esa violencia sin sentido. Eduardo, vamos a hacer una pequeña pausa y justamente quiero conversar de ese caso al que tú te referías. A estos 5 muchachos, amigos, sí, de 19 a 22 sí, años, y que de un día para otro desaparecieron y de lo único que se sabe son unos videos que han causado conmoción y estupor. Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile.
Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Conversamos con Eduardo Gómez del Campo. La pregunta quedó planteada antes de ir a la pausa y nos referíamos a estos 5 jóvenes que hace poco, el 12 de agosto, desaparecieron. Al parecer, 5 jóvenes entre 19 y 22 años que no tenían nada que ver con alguna organización criminal, nada que ver con el narcotráfico, simplemente fueron secuestrados y aparecieron, Eduardo, unos videos que son de verdad de terror. Yo sé que en México circulan muchos videos, también en Colombia, de vejámenes en contra de personas que han sido secuestradas, pero en este caso ver esos videos realmente es algo impresionante por la brutalidad. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué ocurre todo esto? Eso efectivamente fue una noticia que levantó ámpula a nivel nacional, pero no es la primera en su tipo. Recientemente tuvimos el caso de 3 mujeres y el novio de una de ellas que estaban en un bar en Zacatecas, salen del bar, los interceptan en el camino rumbo, era prácticamente la misma ruta de estos muchachos y no se volvió a saber de ellos. Posteriormente, un par de meses después, fueron encontrados los cadáveres y se presume que hubo algún tipo de rencilla, pero no de ellas no estaban involucradas, ni el novio, ningún grupo de la delincuencia organizada, sino aparentemente hubo algo en ese bar que molestó a la novia de un líder y fue suficiente para que los privaran de su libertad y de la vida. En el caso de estos muchachos hay varias líneas de investigación, todavía no conocemos la verdad de los hechos. Sí tuvimos a través de las redes los videos a los que haces referencia, que son verdaderamente escandalosos, porque eran 5 muchachos amigos desde la infancia que fueron a unas festividades. A 2 de ellos los habían citado aparentemente para una entrevista de trabajo en una empresa de seguridad privada y ya no se vuelve a saber de ellos. Solo a través de este video, se encuentran 2 vehículos con restos humanos incendiándose, y se sube un video en donde primero están retenidos y después aparecen golpeados y uno de ellos lo obligan a matar a golpes y después con un objeto cortante a decapitar a uno de sus amigos, algo sin, en realidad una violencia extrema, ¿no? Lo único que es la lectura que yo le doy es lo que comentábamos, hay un emisor, hay un medio y hay un receptor. Esa es una de las líneas. Un grupo de la delincuencia organizada envía un mensaje a otro grupo de la delincuencia organizada a través de un medio manifestando una violencia extrema. Hasta ahorita no se sabe que cualquiera de los muchachos tuviera alguna relación directa o indirecta con alguna célula. Lo que sabemos es que eran gente inocente, muy jóvenes, estudiantes, además estudiantes universitarios. Y esa violencia extrema, yo lo puedo reducir en 2 palabras, que es una ecuación perniciosa, porque pueden y porque quieren. Y ese es el reto que estamos enfrentando los mexicanos y ya lo empieza a enfrentar América Latina y el resto del mundo. ¿Por qué lo hicieron? Porque podían y porque querían. El chiste es que ya no puedan o que ya no quieran. Aquí quisieron y pudieron. A veces resulta impresionante descubrir
que algún alto funcionario que debe perseguir este tipo de cosas, en que algún gobierno, la sociedad, confían en ellos para defenderse. Finalmente se descubre que están con los otros. Pongo un ejemplo. Genaro García Luna. ¿Cómo es posible que una persona que tuvo carrera, que tuvo vínculos, que tuvo poder, que tuvo incluso reconocimiento a su labor, a su aparente labor, termine en la cárcel en Estados Unidos porque se descubre que en realidad estaba con los narcotraficantes? Pues mira, mi impresión es que yo tuve, aunque con él directamente contacto no, pero con muchos de su equipo sí lo tuve. En el año 2005, él hace una operación que la mediatiza, en donde fue un montaje. Y ese montaje tenía claramente visos para él ganar notoriedad y ubicarse como, en su momento se le conoció como el mejor policía de México. A Genaro García Luna fue juzgado en los Estados Unidos, pero no fue mostrada una evidencia contundente. Fue encontrado culpable sin una evidencia que verdaderamente demostrara que él estaba en contubernio o que recibía algún beneficio de algún cártel. Y no es que yo lo defienda. Yo creo que él debió de haber sido juzgado en México y por otros delitos. El principal delito fue precisamente el del 2005, en donde él simuló toda una operación para el rescate de unos rehenes y que generó un problema entre México y Francia, un problema diplomático que se resolvió hasta el 2013 y falló al debido proceso y él incurrió en violación de varias leyes para tratar de judicializar un asunto en donde desde el principio venía mal. O sea, ¿habría sido mal juzgado en Estados Unidos? Desde mi punto de vista, no mostraron evidencia sólida que lo incrimine a él directamente con el cártel de Sinaloa. Un jurado lo halló culpable, pero con sustancia, a través de puros testimoniales de testigos protegidos. Y todos sabemos que un testigo protegido va a declarar lo que a su derecho convenga y que le dé un beneficio. No pudieron demostrar cabalmente, con ninguna prueba sólida, vía transferencias de recursos, vía interferencia de llamadas telefónicas, vía fotografías. La ciencia no pudo demostrar, desde mi punto de vista, su colusión directa, abierta, con algún cártel, en este caso el de Sinaloa. Y a mí me hace sentido porque él tenía una partida presupuestaria muy, muy fuerte, en donde él tenía acceso a fondos prácticamente multimillonarios, y de ahí él pudo haber hecho la fortuna que detenta él y su familia, ya que eran fondos que no eran auditables, ni fueron auditados en su momento. Y también es de llamar la atención que durante su gestión como secretario de Seguridad Pública Federal, fue reconocido por las agencias de seguridad de los Estados Unidos, que hoy son las que lo señalan, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando yo ejercía la autoridad me felicitas y cuando acaba mi autoridad me señalas? Tú has dicho en algún momento que hay 25.000 mexicanos al año que no se saben dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde pueden estar? Mira, en realidad la cifra actual, la más, y esto es una cifra que yo la reservaría, es que tenemos arriba de 30,000 homicidios dolosos por año. Y a lo largo de los últimos 5 años tenemos 43,000 mexicanos que no sabemos dónde están. Y hace sentido, si yo desde la óptica criminal sé que ante un delito como podría ser violación o secuestro, es muy probable o altamente probable que termine yo pagando o termine yo siendo capturado por la autoridad y reciba yo sentencia, pero sé que el 5%, solo el 5%, entre el 5 y el 7
100% de los homicidios reciben sentencia en firme, pues está clara hacia dónde va hacia dónde iría mi opinión, ¿no? O mi acción. Pero lo más importante es, estamos entre el 5 y el 7% de los homicidios reciben sentencia, pero prácticamente el 100% de las desapariciones no han recibido una sentencia en firme, o sea, no han podido ser judicializables. Entonces, el mensaje perverso es, si ya cometiste un delito, el siguiente escalón es el homicidio y el siguiente escalón es la desaparición. Un ejemplo son los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Así es. Claramente, aunque se avanzó mucho en ese contexto, se hizo una investigación bastante completa desde mi óptica. Han dejado que se politice ese asunto y han querido desviarlo como un crimen de Estado, cuando en realidad yo no hablaría de un crimen de Estado. A lo mucho hablaría yo como una omisión de gobierno o una negligencia de gobierno. Pero al haber agentes municipales, que es la mínima célula social, bueno, pues ya lo están, ese crimen lo están mandando hacia ese lado. Hubo agentes del gobierno involucrados en el homicidio y desaparición de estos jóvenes, pero no es una política del Estado mexicano. Entonces sí yo lo catalogaría como un crimen de gobierno, pero del gobierno municipal, y habría que demostrar en lo particular hasta dónde estuvieron involucrados entes estatales o federales, por omisión o por negligencia, ¿no? Pero no vería yo una actuación como una decisión de gobierno, digamos. Durante decenas de años había una especie de sueño para ir a pasar las vacaciones, que era Acapulco. Acapulco era la ciudad de la música, era la ciudad del veraneo, era la ciudad sinónimo de pasarlo bien. ¿Se podría recomendar a alguien hoy día, vaya a pasar su luna de miel a Acapulco? Mira, es muy triste decirlo. Yo en los 80s pasé una gran parte de mi juventud en Acapulco y muchos de mis recuerdos más felices de aquellos años fueron precisamente en las playas de Acapulco, en donde lo describiste muy bien. Era un lugar de mucha diversión para los jóvenes, para todas las edades. Hoy por hoy, yo sí recomendaría, pero con algunas medidas. Uno, vete en horarios permisibles, que son, si vas a ir por carretera, de día y en un buen vehículo, y no pares para nada más que en tu destino final. Segundo, hospédate en un destino de playa, sobre todo en el área nueva, en la zona Diamante, y no salgas de ahí. Olvídate de la vida nocturna, olvídate de ir a restaurantes, al Acapulco antiguo, el Acapulco que todos disfrutábamos. Hoy no es un destino que pudiera yo recomendar. ¿Qué está ocurriendo con las organizaciones criminales mexicanas en el resto de América Latina? Porque incluso en Chile, allá en el extremo sur de América Latina, se dice que ya están operando organizaciones como el Cartel de Sinaloa. Lo han dicho autoridades, no son ni siquiera investigaciones periodísticas, sino que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, de que en Chile están operando estas organizaciones. O sea, se han extendido ya en distintos países. ¿Esto es así? ¿Están operando, están traspasando todas las fronteras? Mira, aquí ocurre no nada más en América Latina, sino en el resto del mundo. Es un fenómeno muy complejo. Tienen desde mi óptica una influencia, ciertamente. Es posible que tengan algún tipo de comunicación directa, pero los que están trabajando, los que están materializando el delito son bandas locales. ¿Por qué son bandas locales? Porque son los que conocen el mercado, son los que conocen a la autoridad, son los que conocen la geografía, son los que saben cómo entrar, cómo salir. Sin duda, están copiando todas las bandas de la delincuencia organizada regionales, y esto sí es a nivel América Latina, están con modelo mexicano
de intimidación, de actuación, de violencia y de cooptación. ¿Quiénes son los grandes líderes hoy día en México? Porque sí, el Chapo Guzmán está preso, que era una figura enorme, pero da la impresión que se detiene a alguien y surgen inmediatamente líderes. A lo mejor varios líderes que luchan entre ellos, pero siempre hay alguien. Esto es como la maleza que llamamos nosotros, la hierba mala, que se corta y crece, se corta y crece, y esto es para nunca terminar. ¿Cómo se termina entonces? Porque yo estoy seguro que alguien ya reemplazó al Chapo Guzmán hace rato, y que incluso algunos decían lo entregaron porque ya él no servía, había otros. Entonces, ¿cómo se corta esto de raíz? ¿En qué momento? Me voy a remitir a la primera frase, porque pueden y porque quieren. Si nos pensemos en el narcotráfico, en el tráfico de estupefacientes, para mí hoy es un problema más de salud pública que un problema policial. Y tienes toda la razón, los cárteles, las grandes organizaciones criminales tienden a purgar a sus liderazgos, ya sea por la vía del homicidio o por la vía de entregarlo a alguna autoridad y negociar algo. No sabemos si lo hacen directa o indirectamente, pero por supuesto que dentro de estas organizaciones criminales monolíticas siempre hay purgas internas en donde hay choques por tener mayor poder o influencia dentro de la organización misma, tanto que hace 30 años hablábamos de 5 organizaciones criminales y de las cuales se derivaban algunas bandas. Te voy a dar un ejemplo rápido, Ciudad Juárez. Estaba el cártel de Juárez y por otro lado se enfrentaban con el cártel del Golfo y para trabajar sus asuntos usaban a 2 grandes bandas, Artistas Asesinos o los Doblados, AA, o si no La Línea. Eran las 2 grandes bandas, tan solo en Ciudad Juárez. Hoy por hoy se calcula que ya hay arriba de 700 bandas, aunque podamos decir que hay 10 cárteles, pero estamos hablando de 700 bandas, pero mañana de 700 pueden aparecer 5, 6, 10, 20, 30 más, porque son escisiones dentro de las mismas bandas que se pelean, ya se están peleando ya no urbes, sino colonias o cuadras o calles en donde hay negocio. Debemos de ver la delincuencia organizada como una industria. Hoy lo que ellos quieren y buscan es un beneficio económico. Eso no significa que en el futuro no vayan a buscar un beneficio político, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Dejo la pregunta planteada. Eduardo, el gran consumidor de droga en estos instantes es Europa, obviamente, pero también Estados Unidos, todos lo sabemos. ¿Cómo se traslada la droga a Estados Unidos? ¿Cómo se logra romper una frontera de la primera potencia del mundo? Volvemos en un instante. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales CIDEV y su red de concesionarios. CIDEV, garantía de confianza. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El gran mercado de la droga, uno de los grandes mercados es Estados Unidos. Es la primera potencia del mundo, es la primera potencia militar del mundo, teóricamente con fronteras seguras, con alerta aérea, con un escudo antimisiles, con una marina, con Guardia Nacional.
el ejército más preparado y seguramente la policía más preparada del mundo. ¿Cómo entra la droga a Estados Unidos? Esa es una pregunta muy interesante la que tú me haces. Efectivamente, estoy de acuerdo. Teniendo todos los recursos a su alcance, sabemos, y te puedo decir una cifra, 500 mil millones de dólares es el tamaño, el volumen del negocio de la delincuencia organizada a nivel mundial. Y hay de un solo país que no tenemos toda la información, que es de los Estados Unidos. Cuando hablamos del fentanilo, que es la última amenaza, la más reciente amenaza para la salud pública, no nada más de ellos, ya a ellos les costaron 110,000 fallecidos por sobredosis, y a nosotros ya tenemos nuestros muertos en México también por sobredosis. Sabemos que una pastilla de fentanilo la pagan ellos en $1, $2, pero la dan en $10. Hay un gradiente de una utilidad muy grande, muy grande, que se queda en algún lugar y que no permea al resto de las organizaciones criminales del mundo. Si bien nuestros vecinos del norte tienen un poder militar bastante importante, con una tecnología de mejora continua, si bien tienen policías muy consolidadas, con recursos también ingentes, estas organizaciones, las de ellos, porque conocemos las nuestras, conocemos incluso las de tu país, pero las de ellos no las conocemos y han sido incapaces de dar golpes certeros. Hace algún tiempo platicaba yo con un oficial norteamericano y le decía, estábamos en Ciudad Juárez, estábamos exactamente en la frontera, y le decía, ¿por qué de este lado de mi frontera hemos encontrado 1 tonelada de cocaína, pero del otro lado nunca? Y estamos hablando de 200 metros. En 200 metros, 1 tonelada, pero después ya nada. Se tienen que hacer operaciones muy complejas en donde en una sola noche se involucran agencias y detienen a 500 personas, que sí lo han hecho y lo hacen con mucho éxito. Pero aquí en México, en una sola, podemos encontrar 1 tonelada de cocaína base a 100 metros de la frontera, pero 100 metros después no tenemos noticia, ¿no? Entonces ellos tienen un problema también importante que resolver, un problema de salud, pero también ellos tienen y pueden verse vulnerados por el resto de la problemática de la delincuencia organizada. Si bien el problema principal de ellos es el consumo de drogas y ahora la muerte prematura por sobredosis del fentanilo, que es un problema mucho más complejo, pueden verse contaminados por secuestro, extorsión, trata de personas, ya lo tienen, aunque lo controlan de una manera eficiente, blanqueo de capitales, contrabandos, tienen un problema de contrabando de armas, empiezan a tener el sicariato desde otra óptica. Entonces están viéndose ellos también influenciados negativamente por este fenómeno pues transnacional, este fenómeno mundial. América Latina, muchos países de América Latina, me refiero incluso a ciudadanos, políticos, miran a un país que nadie habría mirado hace algunos años, que es El Salvador con Nayib Bukele. Y dicen, ahí hay un modelo. Y sin embargo, muchos critican que ese sistema lo que hace es violar reiteradamente y en forma institucionalizada los derechos humanos. ¿Ese es un modelo o no? Bueno, efectivamente sí es un modelo. Es el presidente más popular actualmente, tiene una aceptación del 92%, y la información que yo tengo y que se las he hecho a mis colegas de El Salvador es que a todos los detenidos les ha podido judicializar sus expedientes. El problema de él es que ya era una economía y era un estado disfuncional por la acción de las pandillas que se disputaban calle por calle, y nadie había sido capaz de frenarlos. Por lo mismo, tenemos leyes muy garantistas y él pues utiliza métodos poco ortodoxos, pero la información que yo tengo es que sí está logrando judicializar. Ese es el reto. Cuando yo detengo a un presunto delincuente y lo entero a la autoridad, a la fiscalía,
y la fiscalía logra a la autoridad judicial, al juez de la causa, enterar al presunto y seguir todo el proceso y que se le dicte sentencia a la luz de las leyes vigentes y con la evidencia científica, pues no veo yo mucho de dónde criticar. Evidentemente sí ha recurrido a herramientas que su constitución le da, como es el estado de excepción, para controlar regiones geográficas que estaban en poder de las bandas y de las pandillas. Tan exitosa ha sido su política que los líderes de esas pandillas están escondidos en otros países como es Guatemala, Honduras e incluso México. Hemos detectado en el estado de Chiapas y Quintana Roo algunos liderazgos que están escondidos de la acción de la justicia de ese país. Sí es, obviamente, las ONGs, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras áreas de observación de los derechos humanos, observantes de los derechos humanos, se han manifestado en contra de la política de él, y pues de él dependerá y de su país demostrar que se está cumpliendo la ley, ¿no? La información que yo tengo, independientemente de su popularidad, porque está regresando al país, a El Salvador, una paz que se perdió desde antes de la guerra, y que una guerra civil que fue muy cruenta y que duró 12 años y que costó 70,000 muertos, actualmente les estaba costando muchos muertos, producto de otra violencia, que es la de las maras, y que nadie había podido frenar, ¿no? Y que aparentemente le está dando un resultado, pero habrá que ver hasta dónde se observaron los derechos humanos de los presuntos, ¿no? ¿Qué debiera ser un país que está en el extremo sur de América Latina como Chile, donde se ha dicho, tú lo has dicho, que Chile se encuentra como estaba México en los 90, pero con un aumento de homicidios todos los años impactante, con homicidios en las calles, ya hay sicarios, el sicariato no se conocía en Chile, con un tráfico de drogas muy, muy importante. Se ha dicho que uno de los puertos chilenos, que San Antonio es uno de los principales puertos de salida de droga a Europa. ¿Qué debiera ser un país como Chile? Pues mira, muchas de las medidas las están ya tomando ustedes. A diferencia de mi país, tienen ustedes instituciones muy consolidadas, como son los carabineros, como es la policía de investigación. La policía de investigación de tu país es referente mundial de orden y sobre todo es una institución muy respetada, son muy profesionales, pero tienen una capacidad, como todas las policías, finita. Y la delincuencia, pues prácticamente tiene posibilidades de crecimiento que pueden en un momento dado pasar las capacidades reales de resolución o de prevención, de disuasión o incluso de predicción. Este es un problema que involucra a la sociedad en su conjunto, y la sociedad en su conjunto es la que tiene que dar la cara a este fenómeno, que ustedes están muy a tiempo de revertirlo y de conciliarlo. Las primeras medidas es la preocupación que la sociedad, la autoridad manifiesta, los medios. No es la primera vez que estoy en contacto con medios como contigo. Están haciendo una labor muy importante, porque es sensibilizar a la comunidad en su conjunto. El consumidor de enervantes, de sustancias prohibidas, debe de estar consciente que no nada más está poniendo en riesgo su vida, sino que esa sustancia, para que llegara a sus manos, costó vidas, y va a costar más vidas, más violencia, más muerte, y que es el agente que le aproxima esa sustancia, el minorista, el microtraficante, tributa a una banda superior, y que el delincuente que envenena a nuestra juventud, pues no va a dudar en usar otros mecanismos, no va a dudar en mutar a otro tipo de delito. Él ya tomó su decisión, y si el beneficio económico que le da el tráfico de drogas se lo da la extorsión, lo va a hacer. O si se lo da el secuestro, lo va a hacer. Y si se lo da el blanqueo de capitales, sin duda lo va a hacer.
el tráfico de personas, lo va a hacer. No se va a medir y nada lo va a frenar. Y sí va a incrementar su nivel de violencia. Entonces, mucha de la solución es hacer de equipo con la autoridad, coordinarse con la autoridad, trabajar de la mano en prevención del delito, regresar la confianza del ciudadano a su autoridad y conducirnos todos dentro del marco institucional, dentro del marco de la normatividad. Si es necesario modificar las leyes porque el consumo de sustancias ilícitas es un problema de salud, entonces modifiquemos las leyes y atendamos el problema en la dimensión que debe de ser, que es un problema de salud, es un problema de integración familiar, es un problema que hay que buscar las diferentes maneras y alternativas de los consumidores, ir a los porqués más que a los qués, porque estamos en el umbral de que el que hoy trafica con drogas, mañana se va a presentar con el negocio pequeño familiar a exigir una cuota, que si no se la dan, no se va a medir en dañar no nada más al negocio, a la familia, o en cometer un homicidio. Él ya tomó su decisión. Y que también la ciudadanía confíe en su autoridad y denuncie. Aquí en México tenemos el miedo fundado de que la autoridad, desde hace muchos años, en algunas regiones perdió y el Estado mexicano dejó de estar presente y los vacíos se llenan. Y ese vacío de autoridad y ese vacío de la presencia del Estado fue tomado por otras personas. Eduardo, muchas gracias por esta conversación con nosotros, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Es un honor, un privilegio, y cada vez que pueda yo contribuir en algo a mantener la paz y sobre todo que no ve reflejado en un país al que yo estimo mucho, que es Chile, no ve reflejada la violencia sin sentido que vivimos aquí. Cuenten conmigo, un gran saludo, un agradecimiento eterno para ti y sobre todo un saludo para esa gran audiencia que tienen ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Eduardo Gómez del Campo, consultor internacional, experto en narcotráfico, en esta conversación que es fundamental, el narcotráfico y organizaciones criminales en América Latina. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna.
A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales CIDEV y su red de concesionarios. CIDEV, garantía de confianza.